alegra nuevamente el poder saludarles a través de este medio, el poder compartir con ustedes este tiempo de altar familiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Te pido, Padre, de una manera especial que tú abras nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos aprender más de ti y aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestra familia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver las características de una fe conquistadora. Y bueno, en Hebreos 11:1, en la traducción del lenguaje actual, me gusta mucho como dice este versículo. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Sabe? La fe es para grandes conquistas. De las características que vamos a ver, esa es la primera. La fe es para grandes conquistas. Cuando entramos en la verdadera dimensión de la fe y tenemos en cuenta los principios de la palabra de Dios, vamos a convertirnos en hombres y mujeres de grandes conquistas. Y el Señor nos va a brindar ese entendimiento y esa comprensión del versículo que dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces nuestra mente no va a estar limitada, vamos a poder entender que para Dios no hay nada imposible, sin importar lo difícil que parezcan las circunstancias o el problema. Para Dios nada hay imposible. La Biblia está llena de relatos acerca de hombres que aún en medio de grandes desafíos se atrevieron a creerle a Dios y llegaron a conquistar lo que humanamente era imposible. Josué es un gran ejemplo de esto y sus experiencias constituyen una importante guía para que de igual manera, al desarrollar una fe sencilla y genuina como la tuvo él, nosotros podamos comprobar que sí es posible alcanzar grandes metas. Vamos a leer el libro de Josué 1, del 1 al 9. Acompáñame. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Imagina esta situación. Está el pueblo de Israel que años antes les había dado Dios la promesa de que iban a entrar a una tierra prometida, y justo antes de entrar a conquistar esta tierra muere Moisés, que es el líder del pueblo de Israel. Sin embargo, la promesa de Dios permanece, y entonces le habla a Josué, diciéndole que ahora él será el que guíe al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, y le da una serie de instrucciones. La primera instrucción que le da y a Josué, y que repite varias veces, es que debía ser fuerte y valiente. Esta instrucción se basa en las promesas que Dios le hace. Dios le dio una palabra: estaré contigo donde quiera que vayas, no te abandonaré. La segunda instrucción que le dan a Josué es no apartarse
de la ley de Dios. Josué tenía órdenes de ser muy cuidadoso de proceder y de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no quería que Josué cometiera los mismos errores que cometió Moisés, y por esta razón le da la llave del éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que Josué fuese un buen líder, un buen comandante, un buen siervo, debería de ir a la palabra de Dios todos los días. Y Dios le recordó de dónde viene su fuerza, su coraje y su sabiduría, que es de su palabra. Segunda característica de una fe conquistadora es que la fe viene por la palabra. En Romanos 10:17 la palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Todo lo que anhelamos alcanzar depende de lo que Dios dice en ella. La bendición de la fe llega cuando se actúa conforme a la palabra de Dios y solo vendrá cuando usted mantenga un contacto directo y permanente con ella. Dios nos formó para que fuésemos grandes conquistadores y para ello Él nos dio capacidades especiales que, orientadas a su voluntad, habrían de ayudarnos a alcanzar todos los propósitos que tenemos. Pero a veces se levantan muchos argumentos en nuestra mente y vemos obstáculos que, aunque sean pequeños, los vemos como grandes montañas. Y surgen frases como el no puedo, el es tan difícil o es imposible. Y estas expresiones van a bloquear toda posibilidad de desarrollar nuestra fe. Recuerda que lo que el hombre confiesa, eso es lo que también se le da, porque nuestra boca tiene poder. Así es que deja de confesar cosas negativas, deja de confesar derrota, deja de decir no se puede y empieza a confiar en Dios y empieza a creer en lo que su palabra dice. Y si has estado hablando incorrectamente, si tus palabras han sido negativas, es tiempo de cambiar. Necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios, meditar en ella, buscar las palabras, creerlas y empezar a confesar esas palabras de Dios, porque Él quiere que te levantes en victoria tú junto con tu familia y que puedas alcanzar cada una de las promesas que te ha dado. Recuerda que en la Biblia es donde vamos a ver las promesas de Dios y encontrar esas fuerzas para enfrentar nuestro día a día. También es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar los preceptos, los mandamientos de cómo debemos de vivir para que nuestra vida sea agradable a sus ojos. En la palabra de Dios es donde podemos descansar en situaciones difíciles. Y a través de sus promesas es que podemos tener esa paz, esa seguridad y esa confianza en medio de cualquier situación. Tercer característica para una fe conquistadora es saber que la fe vence a la duda y a la incredulidad. ¿Sabes? La duda y la incredulidad han sido las estrategias que el enemigo ha usado a través de varias generaciones y son las que usa más frecuentemente. Y con esto logra que el hombre debilite su fe. Cuando empieza a meter duda en tu corazón, cuando empieza a meter una incredulidad en ti y empiezas a confesar palabras de duda, de que no crees en las palabras de Dios, entonces el diablo está tomando el control incluso de ti. Porque el hombre que tiene miedo, el hombre que tiene duda, no va a avanzar. Si tú has estado viviendo bajo temor, a lo mejor no has dado ese paso de fe que Dios te ha dicho que des. A lo mejor te has estancado pensando que si das ese paso puedes fallar. Pero sabes, si Dios te da una palabra, tú debes de creerla, debes de tomarla y debes de avanzar. Vamos a ver en el libro de Lucas, porque Jesús es un ejemplo de cómo el diablo quiso meter duda, incredulidad, pero podemos aprender a través de este pasaje lo que Jesús hizo. Vamos a leer conmigo, por favor. Luego, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. También necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo,
Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y desde ahí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Podemos ver a través de este pasaje cómo el diablo empieza a tratar de meter duda en el corazón de Jesús, viene a quererlo hacer dudar acerca de su posición como hijo de Dios, pero también encontramos que Jesús lo vence con la confesión de la palabra de Dios. Con esto Jesús nos enseña 3 principios importantes. El primero es que nuestra fe va a ser probada. En 1 de Pedro 1:7 dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza o la fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza, su fe será más valioso que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza, una fe que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. ¿Sabes? Solo cuando estamos frente a las pruebas es donde vamos a demostrar nuestra fortaleza espiritual. Es muy fácil hablar de que tenemos fe cuando no hay problemas, pero cuando llegan esas situaciones difíciles, cuando llegan esos problemas, es cuando nuestra fe debe de mantenerse firme. Es cuando demostramos que nuestra fe realmente está puesta en Dios. Segunda cosa que nos enseña Jesús es que la palabra confesada es lo que vence al enemigo. ¿Sabes? Jesús venció al diablo confesando la palabra de Dios. El diablo venía y quería hacerlo caer, pero él decía, escrito está. Y de esta manera empezó a confesar lo que Dios decía. Mantener fresca la palabra en nuestra mente nos va a ayudar a conquistar la victoria sobre el enemigo. Si obviamente viene el enemigo y te quiere atacar y tú no tienes la palabra fresca, no has meditado en ella, no sabes lo que Dios tiene para ti y al momento no la recuerdas, el diablo te va a ganar. El diablo va a meter esa incredulidad en tu corazón. Pero si tú tienes la palabra de Dios fresca, si tienes las promesas de Dios, vas a poder sacarlas y vas a poder decirle al diablo, escrito está, mi Dios está conmigo, y tú vas a poder confesar esas palabras de vida. Tercer cosa que nos enseña Jesús a través de esta lectura es que la confesión de la palabra abre el camino a la revelación de Dios. El Señor se revela en nuestras vidas cuando la palabra es confesada. Vamos a seguir viendo. La cuarta característica de una fe conquistadora es la fidelidad. En Josué 1:10 dice, entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo, vayan por el campamento y díganle a todos que se preparen con alimentos, porque dentro de 3 días cruzaremos el río Jordán y ocuparemos el territorio que nuestro Dios nos va a dar. ¿Sabes? La fe consiste en ser fieles a Dios en lo que Él nos mande, de tal modo que una persona de fe habrá sido probada y hallada fiel en su conducta. En este pasaje vemos que después de que Dios da las instrucciones a Josué, que va a entrar a esa tierra y que la va a conquistar, el siguiente versículo dice que Josué ordenó al pueblo, vayan por el campamento y díganle a todos que se preparen, porque dentro de 3 días cruzaremos el Jordán y ocuparemos el territorio que Dios nos va a dar. Después de recibir la palabra, Josué creyó y empezó a dar órdenes y empezó a actuar en fe y demostró su fidelidad porque estaba creyendo en lo que Dios le había dicho. Nuestra fe se desarrolla plenamente y es fortalecida cuando pasamos por diversas pruebas. La fe de cada uno de nosotros debe de ser tratada por el mismo Dios a fin de que salga purificada. Y solo superando la duda y la incredulidad podemos desarrollar nuestra fe para obtener la victoria. ¿Sabes?
Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de tomar esas palabras que nos has dado y empezar a actuar y empezar a hacer lo que Dios nos pide. ¿Sabes? No basta solamente con oír las promesas de Dios, recibirlas y decir, está bien Dios, qué bueno y yo sé que tienes grandes promesas para mí. No, sino es necesario empezar a actuar. Recuerda que tenemos que dar esos frutos, tenemos que demostrar que le estamos creyendo a Dios. Levántate en victoria, cree a Dios y sé fiel a las promesas que Él te ha dado. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser conquistadores caminando en la dimensión de la fe. Y para tener esa fe de conquista necesitamos recordar estos 4 puntos que vimos hoy. Que la fe es para grandes conquistas. Tu fe tienes que usarla para conquistar esas promesas que Dios te ha dado. Segundo, la fe viene por la palabra. Necesitas tomar tiempo para leer la palabra, para meditar en ella, para tenerla fresca todo el tiempo en tu mente y para tenerla en tu boca, estarla confesando. Tercera característica, la fe vence la duda y la incredulidad. Si tú tienes la palabra de Dios fresca en tu corazón, en tu mente, no va a haber lugar para que el diablo meta duda o incredulidad, para que vengan voces y te digan no se puede. Tú vas a creerle a Dios y a través de esta fe tú vas a vencer esa duda y esa incredulidad. Y cuarta característica, la fe consiste en ser fieles a Dios. No basta solo con tener fe y creerle, sí Señor, yo te creo. Tienes que actuar, tienes que avanzar, tienes que tomar ese territorio, tienes que tomar y conquistar cada promesa y cada palabra que Dios te ha dado. Bueno, vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos has enseñado, Señor, que necesitamos tener una fe para conquistar tus promesas. Necesitamos tener una fe que actúe, una fe que venza la duda y la incredulidad. Necesitamos avanzar en victoria, Señor. Yo te pido, Padre, por cada familia, Señor, que está viendo esta transmisión, Padre, por cada persona, donde quiera que se encuentre, que tú aumentes su fe, Señor, que tú empieces a trabajar en sus corazones, empieces a trabajar en sus vidas, Señor, y empieces a moverte de una manera sobrenatural, Padre, que se empiece a activar en ellos, Señor, esa fe de conquista, que se empiece a activar en ellos esa fe que cree, Señor, y no nada más cree, sino que también actúa siguiendo tu palabra, Señor, y para conquistar esa promesa que tú has dado a cada uno de ellos. Bendícelos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ha sido un gusto nuevamente el poder estar con ustedes, el poder compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Necesitamos creer a Dios, necesitamos avanzar y necesitamos conquistar lo que Él nos ha dicho. Los esperamos la siguiente semana en el altar familiar. Y bueno, si los videos que se comparten en esta página son de bendición, compártelos con tus amigos, con tus familiares, que yo creo que Dios tiene palabra fresca para cada uno de ellos. Dios las bendice.